Bien, comenzamos con esta primera edad y vemos que todos los mitos, todas las tradiciones, si las observamos detenidamente, dividen el pasado de la historia en 4 periodos. El hinduismo lo divide en yugas: el Krita Yuga, el Tetra Yuga, el Dhammapada Yuga y el Kali Yuga. Los Hopi hemos cogido distintas tradiciones para ver que todo más o menos es igual. Los Hopi hablan de un primer mundo, de un segundo mundo, de un tercer mundo y de un cuarto mundo. Los griegos de la edad de oro, de la edad de plata, de bronce, de hierro. Los sumerios, si vemos los mitos sumerios, los podemos clasificar en esos mitos que hablan de dioses y de gigantes, que estaríamos en la primera edad. En la segunda edad, en los mitos en los que están los semidioses, estos Igigi, que por la supervivencia de la doble G, podemos estar hablando de los mismos gigantes, de una segunda fase de los gigantes, y los cabezas negras, que somos nosotros, barba y pelo, éramos los cabezas negras. En esta tercera edad, los famosos Anunnakis, y en la cuarta edad ya los primeros reyes sumerios, que son los reyes de los cabezas negras, que seríamos nosotros. También hemos elegido un mito del África profunda, de Tanzania, que son los Aza. Los Aza también dividen la humanidad en 4 periodos y son muy interesantes para los antropólogos porque sus mitos se remontan, dicen los antropólogos, a 40.000 años atrás. Ellos también dividen la humanidad en un periodo de la neve, Tlanraneve, Amacuave y los Amisoneve. Estos son los nombres de los hombres de esas edades. Si tenemos en cuenta el pensamiento hindú de los yugas, estos 4 yugas, estas 4 fases de la humanidad, forman lo que se llama un Manvatara. Y ese Manvatara no es el único. Ha habido Manvataras antes y habrá Manvataras después. Este Manvatara, nosotros nos vamos a centrar en este, que es el nuestro. Nosotros estaríamos aquí. Todos los mitos coinciden que estamos al final de este periodo de 4, este periodo cíclico dividido en 4 fases, 4 periodos más pequeños, y todos los mitos coinciden en que nosotros estaríamos al final. Hay que entender una enseñanza, una premisa sin la cual no se puede comprender ningún tipo de enseñanza sagrada, ningún tipo de historia sagrada, ni ningún tipo de aprendizaje espiritual. Es esa sabiduría ancestral que, por resumirlo de una manera muy simple, porque esto es muchísimo más complejo, nos habla de que existen 3 planos. Existe el plano físico, que es el que tiene límites, que lo voy a dibujar aquí. Existe el plano astral. El plano astral sustenta el plano físico. Y cada cosa física tiene un cuerpo astral. Este cuerpo astral atraviesa el plano físico y lo sustenta. Cuando morimos, si nuestro cuerpo astral desapareciera, nosotros desapareceríamos también. Nuestro cuerpo físico desaparecería, pero no desaparece porque es inmediatamente absorbido por el cuerpo astral de la Tierra. La Tierra, a su vez, tiene un cuerpo astral, efectivamente, y el cuerpo astral de la Tierra atraviesa todos los cuerpos físicos que tiene sobre su superficie, en su interior. También alcanza la Luna. La Luna también forma parte del cuerpo astral de la Tierra. Y Luna, Júpiter, Saturno, Tierra, a su vez, forman parte del cuerpo astral del Sol. El Sol, el cuerpo astral del Sol, a su vez, forma parte del cuerpo astral de otro Sol más grande, y así hasta el infinito. Además de esto, existe el plano espiritual, que ese lo atraviesa absolutamente todo. Por lo tanto, tenemos 3 planos. Un plano físico con sus límites, no puedo atravesar
un cuerpo físico no puede atravesar otro, un plano astral que sus límites se pueden agrandar, ensanchar, depende de nuestro nivel espiritual, y puede envolver otros cuerpos físicos, y un plano espiritual que lo envuelve todo. Esta es la razón de todas esas enseñanzas de cómo es arriba, cómo es abajo, etc. Es decir, es la explicación de esa enseñanza de que hombre y universo están conectados y de que nuestros actos influyen en el universo y los movimientos de los astros, de los planetas, etc. influyen en nosotros. Esta es la aplicación y es esencial para comprender esta historia de la humanidad. Por lo tanto, sabiendo ya que hombre y universo están íntimamente conectados y que tanto nuestras acciones como nuestras palabras, como nuestro pensamiento influencian en el cosmos y viceversa, podemos entender esta cronología según nos explica la doctrina de los hinduistas, la doctrina de los yugas, de los 4 yugas. La doctrina de los yugas dice que como estamos en un momento de expansión, esta duración de las etapas se desarrolla al igual que la tetracrits pitagórica, pero a la inversa. Si la tetracrits pitagórica es 1 más 2 más 3 igual a más 4 igual a 10, esta sería la tetracrits pitagórica. Al estar en un momento en el que nos estamos alejando, en un momento de expansión, esto también lo han descubierto los científicos, el universo se expande, no solamente se expande, sino que esa expansión se acelera. Al estar en un momento en el que nos estamos alejando de la fuente divina creadora, esta numerología sagrada se desarrolla al revés. Por lo tanto, tendríamos que este periodo duraría 4 respecto a 10, que es la totalidad. La segunda edad tendría una duración de 3, tercera edad tendría una duración de 2 y la cuarta edad tendría una duración de 1. Entonces, la conexión con el cosmos, la conexión con lo que los hinduistas llaman el prana, los chinos llaman el Tao, nuestros místicos llaman la gracia divina, esa conexión con el universo, en la primera edad es del 100%. Y por deducción podemos ver que en la segunda sería del 75%, en la tercera del 50%, y en la cuarta del 25%. La cuarta seríamos nosotros y todas las tradiciones coinciden, y así lo dicen todas las señales, estamos al final de esta cuarta edad. Es decir, no solamente estamos al final de un yuga, una edad, sino que además estamos al final de un ciclo, un Manvatara. La doctrina de los yugas nos dice que además los hombres nacen siendo perfectos, son 4 veces superiores a nosotros en todos los aspectos. Físicamente 4 veces mayores, mentalmente 4 veces con las energías psíquicas más desarrolladas y 4 veces espiritualmente superiores. Pero además la conexión con el Dharma, con el Tao, con la gracia divina, con el universo, es del 100%. Por lo tanto, podemos imaginar a un hombre de esta edad 4 veces superior a nosotros en todos los aspectos y conectado además 100% con el universo. Para nosotros sería poco menos que un dios. Así eran los primeros hombres, así los veían y así los retrataron en los mitos, en las leyendas, en la tradición.
Si tenemos en cuenta la longevidad, también se reduciría. No sabemos cuánto duraban, cuánto vivían aquellos hombres, pero el mundo está lleno de leyendas de los inmortales, las islas de los inmortales, aquellos héroes del diluvio en la epopeya de Gilgamesh que vivían muchísimo tiempo. Una serie de mitos y leyendas que nos ratifican que la doctrina de los yugas es cierta. Sabemos que el hombre aquí tiene una media de 100 años, aquí tiene una media de 1000 años, y aquí no lo sabemos, y aquí tampoco. Pero podemos hacer una especie de suposición. Podemos ver esta degeneración del ser humano, entender que estamos en la última fase de este gran ciclo y que por lo tanto somos la versión más desmejorada. Esto es porque nos alejamos de la fuente en tiempo y en espacio, nos estamos alejando de la fuente original primaria. Por lo tanto hay un exceso de cantidad en detrimento de la calidad. Esto lo explica muy bien metafísicamente René Guénon. Y por último, ya solo nos queda decir que entre una edad y otra está dividida por un cataclismo. Ese es el cataclismo del que hablaba Platón cuando a Solón le describía a los sacerdotes de Sais egipcios que agua y fuego se alternaban en destruir el mundo. Por lo tanto, podemos tener aquí, sabiendo que el último cataclismo fue por agua, fue el diluvio, podemos tener aquí que un cataclismo por agua y por lo tanto deducir que el anterior cataclismo fue por fuego y el otro por agua. Debemos entender agua y fuego de forma metafórica. Agua es el eterno femenino y fuego el eterno masculino. Fuego pueden ser terremotos, lluvia de meteoritos, grandes periodos de sequía, mientras que agua podrían ser maremotos, tsunamis, grandes inundaciones. Así pues, nosotros, seres inferiores, muchísimo menos inteligentes, muchísimo menos fuertes y muchísimo menos conectados al universo, ni siquiera somos capaces de imaginar, porque nuestro intelecto no nos llega ni siquiera a la imaginación, cómo era esta humanidad, cómo eran aquellos primeros hombres que se asemejaban a los dioses. Por lo tanto, vamos a ver algunos mitos y vamos a entender que a pesar de sus contradicciones, en unos son cazadores, en otros vegetarianos, etc., a pesar de sus contradicciones, todos tienen una pauta común, todos nos hablan de una misma humanidad y nos las describe más o menos igual. Es la única manera que tenemos para intentar entender cómo fue ese origen, ese primer momento de la manifestación física de lo que luego seríamos al cabo de los milenios nosotros. Pues bien, visto esos mitos y unidos a las tradiciones esotéricas como los Rosacruces, la doctrina secreta de Madame Blavatsky, la teosofía, algunos textos esotéricos, podemos establecer ya un poco cómo era aquella sociedad. Estamos hablando de una sociedad global y tal vez universal. Una sociedad global en una tierra que es un paraíso y que los seres están psíquicamente conectados. No hablan, las tradiciones nos dicen que aquellos seres humanos no utilizaban el lenguaje, no hablan. Tienen una facultad de psíquica, están colocados controlando el planeta, ¿no? Así lo sitúa en la Tierra con esa misión. Pero si hay un centro neurálgico de toda esa sociedad psíquicamente conectada, sería el centro. Y el centro
corresponde a Hiperbórea. Digo centro porque no sabemos bien la forma de la Tierra, pero pudo ser un polo, un signo, tal vez, cuyo símbolo fuera la cruz. Luego ya cuando empiezan las 4 primaveras, las 4 estaciones que empiezan aquí, sería la esvástica, que sería el movimiento. Pero en principio tenemos una sociedad global, tal vez universal porque esta sociedad quizá, este momento de la creación quizá se alternó en otros planetas en distintas épocas y tal vez, quién sabe, podamos encontrar ruinas algún día en Marte o en la Luna, como hay algunos investigadores que dicen. Aquí podríamos ver esos inmensos árboles petrificados, cobrarían sentido, eran los árboles de esa primera edad, de una edad favorecida por las condiciones electromagnéticas del campo gravitacional y unos rayos cósmicos que pegaban en la superficie de la Tierra, y una propia Tierra que nutría de vida todo lo que sobre ella se alzaba. Podemos entender los hombres como auténticos dioses, por lo que hemos visto antes, unos hombres que su misión en el mundo es continuar la creación, cuidar del Edén. Por lo tanto, tenemos una finalidad creadora. Los hombres son co-creadores. Ahí podemos entender que el final de este periodo, de esa primera edad, se puede establecer, se puede entender con esa guerra que todos los pueblos recuerdan en su memoria ancestral entre hombres y dioses, o entre titanes y dioses. Esa guerra tal vez hizo que todo lo que los hombres habían creado, todas esas líneas, esas fuerzas energéticas, cómo habían constituido, cómo habían atado el sol, la luna, cómo habían sido co-creadores del universo, al pelearse con esos dioses. En un proceso muy largo de miles de años se produjo una separación y por lo tanto el cataclismo, porque nuestras acciones influyen en el cosmos y las acciones de unos hombres muchísimo más poderosos que nosotros tuvieron muchísima más repercusión. Si hubo un cambio de la Tierra, como dicen algunas tradiciones, si hubo un cambio de los polos físicos de la Tierra, no solo de los polos magnéticos, sino también de los físicos, o algún tipo de inclinación del eje planetario, fue aquí, en este último cataclismo. Hubo una arqueóloga que tuvo la genial idea de desenterrar los moais de la isla de Pascua por primera vez. Al darse cuenta de que esos moai tenían un cuerpo, que tenían manos, que tenían una serie de detalles, y no poderlos datar, porque no se puede datar una roca, tuvo la genial idea, aquella señora, de llamar a los geólogos y decirle: oye, ¿cuánto tiempo deberían de estar aquí los moais para que por sí solo, al cabo del tiempo, se hayan enterrado hasta el cuello? Los geólogos hicieron sus extracciones, sus estudios y arrojaron unas fechas increíblemente alejadas en el tiempo. Una fecha que podríamos situar perfectamente en la segunda edad, aquí. Pero claro, hay que tener en cuenta que aquí fue cuando empezaron a enterrarse, pero que aquí fue cuando se construyó. Y en la segunda edad, los dioses de esa segunda edad eran los de la primera. Por lo tanto, tenemos que los moai son representaciones hechas por los hombres de la segunda edad de sus dioses, que eran los hombres de la primera edad. Por lo tanto, podemos tener que el aspecto físico son todas esas esculturas gigantescas que existen, como por ejemplo los moais o incluso las inmensas cabezas toltecas. Y ahora vamos a ver los vestigios. Tenemos unos vestigios físicos y unos vestigios culturales, unas supervivencias culturales. Casi identificar esas cruces prehistóricas que se han encontrado, los podríamos identificar con los símbolos de la época, de tal manera que
En esta época el símbolo era la cruz. En la segunda edad es ya la esvástica, porque veremos que aquí empiezan las 4 estaciones. Entonces es ese movimiento, ¿no? del 4, ¿no? Es la cruz en movimiento. La cruz es el centro, es el paraíso dividido por 4 ríos, es esa famosa Hiperbórea que se ve aún en mapas antiguos, que son como 4 islas formando una cruz, un cuadrante, un centro. Sin embargo, aquí ya tenemos este símbolo también ancestral, que sería la esvástica. Y luego tenemos aquí que el centro neurálgico era la Atlántida. Tendríamos el símbolo de los 3 círculos concéntricos, la tercera edad, y ya veremos un poco por qué. Y en la cuarta no sabemos qué signo. ¿Qué vestigios físicos? Bueno, aquellos hombres establecieron el planeta, las leyes que rigen este mundo. Tal vez crearon el campo electromagnético y crearon los puntos de poder que hacen que la vida pueda fluir y pueda brotar y sostener toda la existencia. Por lo tanto, como tenemos aquí las líneas ley, las líneas dragón, la llaman en China, las líneas de luz, esas líneas que se han estudiado, y esos puntos energéticos que luego a lo largo de la historia se mantendrán. En ellos se harán dólmenes, se alinearán piedras, y que los antropólogos no entienden por qué. El primer científico, el primer investigador que habló sobre las líneas ley y descubrió que había dólmenes, lo tacharon por loco porque decían que en aquella época no podían tener esos conocimientos. Otro vestigio físico son los accidentes geográficos. No podemos buscar vestigios físicos en esta edad tal y como lo entendemos. No podemos buscar líneas rectas en las construcciones o tipo de edificaciones tal y como nosotros las entendemos. Aquellos hombres tenían la potencia de manipular la materia. Su cuerpo astral era tan poderoso que manipulaban. Existen leyendas de montañas que vuelan y que los dioses le tuvieron que cortar las alas. Existen leyendas por todos los lugares de accidentes geográficos que fueron hechos por antiguos dioses. Existen leyendas de manantiales de agua que brotan gracias a determinados actos de aquella primera humanidad, de aquellos sabios. En la mitología, por ejemplo, australiana, especifica que todos los accidentes geográficos que vemos, que no hay manantial, montaña, cueva ni lago que no fuera hecho por los antiguos dioses, por los antiguos hombres dioses. Es decir, en los vestigios físicos podemos establecer que crearon toda la superficie de la Tierra. Todos aquellos hombres co-creadores, poderosos hasta límites inimaginables para nosotros, ayudaron a hacer el mundo tal y como nosotros lo vemos actualmente. Existen las leyendas de los Intiahuatana, todavía en Perú, que significan los amarraderos del sol. Los hombres orquestaron tanto el interior como el exterior de la Tierra, psíquicamente todos conectados y a su vez conectados con esos otros dioses, y la trabajaron tanto físicamente como mentalmente y establecieron lo que es el campo magnético de la Tierra que nos protege de las radiaciones nocivas. Establecieron las órbitas. Fijarse qué órbita más extraña tiene la Luna, que no se mueve. Tal vez es porque hay algo aquí debajo de la Tierra que la imanta y siempre vemos esa misma cara. Una serie de creaciones inimaginables para nosotros, pero que fueron producto de aquella primera humanidad. Tenemos el mito de Faetón, que dirigía el carro solar. Tenemos el mito de Atlas, que sostenía el peso del mundo. Está hablando de aquella humanidad y de aquellos primeros dioses que conformaban el orden de las cosas. Eran capaces de coordinar el movimiento de los astros. Todavía hasta hace muy poco se tenía en cuenta la teoría de los gravitones, unas partículas invisibles que iban de planeta a planeta para explicar por qué la Luna no se nos cae.
Dicen que Newton dijo: yo no digo por qué la luna no se cae, yo digo cómo la luna se mueve en el cielo. Efectivamente, la ciencia muchas veces explica cómo suceden las cosas, pero el por qué profundo se les escapa. Estos hombres organizaron la superficie y también el interior de la Tierra, fueron capaces de crear los polos magnéticos, de organizar las rotaciones, y además cuidaban de ellos con su meditación, con su hieratismo. Por eso se representan así aquellos dioses hieráticos, ¿no? Son hombres iluminados por naturaleza. Fijarse que si todas las cualidades que adquieren los hombres de la cuarta edad, los mejores hombres de la cuarta edad, Jesús, Buda, los santos, todos los poderes que se le atribuyen a ellos, como por ejemplo esos poderes son, por ejemplo, los siddhis, le llaman en la India, los poderes búdicos en los países budistas. Aquí la gracia divina, todos esos poderes que nosotros, ya tan desmejorados, solamente podemos alcanzar mediante unos arduos ejercicios espirituales, mediante los tipos de ascesis más radicales. Aquellos hombres lo tenían por naturaleza, lo tenían de forma innata y además cuatriplicados, y además lo podían usar al 100%. Es decir, aquellos hombres eran dioses. Como vestigios culturales tenemos todas las artes, la música, la pintura era para traer la caza, la música era para traer la lluvia, la danza también era para los sacrificios a la tierra. Todas las artes tienen en su origen una función mágica, y esa función mágica es el recuerdo de los hombres de aquella humanidad que fueron sus maestros, sus sabios, y que eran capaces de hacer llover, eran los dioses del relámpago, fertilizaban la tierra. Aquí empiezan las religiones. Todo lo que hay de religiones son recuerdos de los hombres, de sus antiguos poderes, de cuando eran dioses gigantes. Tenemos ese esquema evolutivo que dice que hubo un pensamiento mágico, luego un pensamiento animista y luego hubo un pensamiento ya religioso. Aquí empiezan las religiones porque estos hombres, los que no desaparecen, los que sobreviven, se convierten en los héroes civilizadores, en los dioses civilizadores de la siguiente edad. Además, los que han muerto, al tener la capacidad astral de reaparecerse como se reaparecía Jesús o Buda o los maestros yógicos a sus discípulos, y pueden manifestarse físicamente. El total control del plano astral permite la manifestación física incluso una vez muerto el cuerpo. Ahí tenemos ese pensamiento animista. Dicen todos los antropólogos que las religiones empiezan por un culto animista, un culto a las ánimas, a los difuntos, pero los antropólogos quizás no hayan pensado que ese culto era cierto, era real. Las ánimas no se aparecían en sueños, aparecían en la vida real e interactuaban, al igual que los dioses griegos, que se aparecían vestidos de halcón o aparecían y desaparecían, al igual que Jesús aparece a sus discípulos y le dice que lo toquen, no tienen una consistencia física. Vemos en la autobiografía de un yogi de Yogananda, nos describe cómo su maestro muerto se le aparece y le sigue instruyendo. Es decir, los hombres de la primera edad son los maestros de los hombres de la segunda, sus dioses. Y por eso aquí comienza la religión, un culto que antes no tenían, porque antes eran igual a los dioses. Las religiones aparecen aquí, pero su origen está en la primera edad. También esos mitos aparte de los de Faetón dirigiendo el carro, tenemos mitos de los animales sabios. Los hombres hablaban con los animales, pájaros sabios, inmortales, los dioses mono que veremos luego en el Ramayana, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que Tot, el dios egipcio, es un dios con cabeza de mono. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, también Hanuman, el gran dios de la sabiduría en la India.
son animales sabios que hablan con los hombres porque se comunican telepáticamente. Esto tiene su origen también en la primera edad, porque imaginad un sencillo chimpancé o un orangután de hoy en día, de nuestra edad, si lo multiplicas por 4 y le das un 100% de conexión con el universo y 4 veces más inteligente, más inteligencia. Sería un animal, un mono muy superior a nosotros. Sería para nosotros un dios mono. Es ahí el origen de los mitos de Hanuman, Thoth, el dios de la sabiduría. También los mitos de la serpiente, de los reptilianos, hombres reptiles que eran más inteligentes que nosotros mismos. Porque en aquella época tenemos esos mitos también de que los hombres hablan con los animales, que no es que los hombres no hablaban. Tenemos por un lado que dicen los mitos que no hablaban y por otro lado que se comunicaban con los animales. Eso estamos hablando de pura telepatía. Animales muy superiores a los de nuestra edad y muchos animales muy superiores al propio hombre. Ahí también quedan esos vestigios culturales en esas leyendas de, como digo, de hombres monos, dioses, el culto a la serpiente, etc. Y solo ya nos queda mencionar que tras ese terrible cataclismo que cambió el eje de la Tierra, lo destruyó todo, aquellas tierras están hoy en día bajo el océano, eran otros mares, eran otros continentes, eran otros lugares. Los hombres, con su inmensa sabiduría, pudieron sobrevivir gracias a una facción de los dioses que los ayudaron, y otros, los que murieron, siguieron ayudando incluso desde el más allá. De ahí el pensamiento animista, el culto a las ánimas. Los hombres se convirtieron, los supervivientes de aquella edad se convirtieron en los dioses de la segunda edad, bien porque existían físicamente o bien porque tenían la capacidad de manifestarse físicamente, como todas las leyendas nos cuentan. Tengo aquí el Quijote y lo podemos usar porque Cervantes, así como John Milton, Dante Alighieri, William Shakespeare, Jonathan Swift y todos los grandes autores de la gran literatura mantenían contactos con sociedades secretas y utilizaban esos conocimientos y nos lo dejaban entre líneas. Daban pequeñas pistas a la humanidad, así como también los arquitectos, los pintores. Todos formaban parte de esas sociedades secretas, herederas en partes de ese conocimiento ancestral. Así este pasaje del Quijote, que es precioso, dice: dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron el nombre de dorado, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Estamos hablando de una sociedad perfectamente en armonía, una sociedad que está psíquicamente unida, no necesitan hablar, es una primera humanidad repartida por todo el planeta con un punto que hemos dicho, un centro neurálgico que hemos dicho que estaría en el centro. También la Biblia nos habla de un inicial vegetarianismo. Si leemos atentamente esa frase famosa de la Biblia: y dijo Dios, ved que os doy cuantas plantas de semilla hay sobre la faz de la tierra y todos los árboles frutales que tienen semilla para que os sirva de alimento. El hombre come semillas y come frutas. Y a todos los animales salvajes, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo cuando tiene hálito de vida, le doy toda hierba verde por alimento, y al resto de los animales le da la hierba verde. Mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Es decir, había una energía en la tierra que la regaba aún de que no se hubiera arado o una cosa, y que daba esa potencia a lo que la tierra otorgaba al hombre. Es decir, estamos hablando de superalimentos. Se relacionan con los animales de igual a igual, pueden hablar con ellos, de ahí todas esas tradiciones de animales, de sabios que hablan con los animales, la metáfora alquímica del lenguaje de los pájaros. Una humanidad vegetariana que con cualquier
cosa que le proporciona la naturaleza se basta. Estamos hablando de que el eje terrestre está cambiado, la zona tropical es más ancha y hay una eterna primavera, como dicen las tradiciones. Así tenemos esa eterna primavera que dicen todas las tradiciones, es decir, no había estaciones, había otras estrellas en el cielo, dicen algunas tradiciones. El eje terráqueo estaba en otra posición, tal vez invertido. La Tierra era un auténtico paraíso desde el polo norte hasta el polo sur. Toda la zona tropical envolvía la Tierra, no había un lugar del Edén, toda la Tierra era el Edén. Así nos lo describe Ovidio. Era una eterna primavera y plácidos céfiros mecían suavemente con su tibio soplo flores nacidas sin semilla. Además, la tierra producía su fruto sin ser arada y los campos estaban rubios de espigas cargadas de trigo sin que hubiera que alterar los cultivos. Corrían ríos de leche y néctar y la miel dorada goteaba de la verde carrasca. Mircea Eliade nos cuenta que en el Zapata Brahmana, en el antiguo brahmanismo hinduista, ya se sabe que el hombre es co-creador de la naturaleza. En este sutra dice: el hombre nace en un mundo confeccionado por él mismo. Es decir, el hombre como creación perfecta del universo, del cosmos y de la Tierra, crea al mismo tiempo, su presencia es co-creadora. Es una proyección divina, es una creación perfecta que ayuda a la creación de todo lo que existe sobre la Tierra y todo lo que lo rodea. Probablemente estemos hablando del sistema solar en general y del universo. Es un ser perfecto que ayuda a la creación divina. También tenemos a John Milton, El paraíso perdido. John Milton, otro heredero de esos saberes ancestrales, que también afirma que el hombre es co-creador del universo. Aquí en Adán, es decir, está hablando de esa primera humanidad, alabando a Dios, le dice: también hiciste tú la noche, creador omnipotente, hiciste el día que, ocupado en nuestra encomendada labor, contentos hemos terminado con nuestro mutuo apoyo y mutuo amor. Es decir, Dios ha creado el universo, Dios ha creado a la humanidad y el hombre la termina. Esa es su función. También en el segundo relato de la creación dice: tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo instaló en el jardín del Edén para que lo cultivara y guardara. Es decir, está diciendo que continúe la creación, que lo cultive y además que lo guarde, que lo sustente. Es decir, el hombre de la primera edad está colocado en el planeta y probablemente en muchos otros planetas. Algún día quizás se encuentren estructuras ancestrales en Marte o en la Luna, no lo sabemos, pero en principio el hombre se coloca en el planeta Tierra para que termine la creación. Fabre de Olivet, en el Génesis descifrado, Fabre de Olivet era el gran hebraísta que luego utilizó la tradición esotérica. Él tradujo la Biblia directamente del hebreo, no utilizó las traducciones que se han utilizado hasta hoy en día, que vienen traducidas del griego y luego del latín. Él traduce a Dios, a Jehová, como Jehová, y es el-los dioses. Es un nombre que no tiene ni plural ni singular en el hebreo, que puede significar las dos cosas. Por lo tanto, estamos hablando de esa humanidad que es creada por esos dioses, que son los seres más sutiles, pero más inteligentes, más poderosos, que ya estaban allí, que estaban antes que el hombre. El hombre ya es la manifestación física, por decirlo. Esa primera humanidad es la primera manifestación física que se produce sobre la Tierra. Y así Ovidio, en su Metamorfosis, heredero de la tradición griega, nos dice, y con ese pensamiento nos quedamos nosotros, lo siguiente: bien porque aquel artífice de las cosas, principio de un mundo mejor, lo fabricara con simiente divina, se refiere al hombre, o bien porque la tierra,
que recién formada y recién separada del alto éter aún conservaba en su interior algunas semillas del cielo junto al que había sido creada, fue y plasmó con ello una imagen a semejanza de los dioses que todo lo regulan. Pero en un principio son los dioses los que crean al hombre, y esos dioses son los que ya estaban allí, ya estaban sobre este planeta en otra manifestación física, pero ya estaban allí y crean al hombre con esa simiente divina. Y también porque la Tierra, recién formada y recién separada del alto éter, aún conservaba en su interior algunas semillas del cielo junto al que había sido creada. Es decir, la Tierra en su máxima potencia telúrica, el cielo chocando contra esa Tierra con los rayos cósmicos, y el hombre por mutaciones o por creación de los dioses aparece sobre la Tierra. En el Popol Vuh es muy graciosa, en la mitología maya es muy graciosa porque es muy antropocéntrica, al igual que la nuestra, y los mayas pues se ve que pensaban que ellos eran los mejores y que todas las humanidades anteriores habían sido fallos sencillamente de los creadores. Efectivamente, en el Popol Vuh dice cómo los creadores crean a los animales y luego les piden que hablen, que los adoren, pero los animales efectivamente no pueden hablar y por eso los destruyen. Les dicen los dioses: seréis cambiados, porque no se ha conseguido que habléis. Hemos cambiado de parecer. Vuestro alimento, vuestro grano, vuestro lecho, vuestro deambular y vuestros nidos los tendréis. Serán los barrancos y los bosques, porque no se ha podido lograr que nos adoréis ni nos llaméis. Esto, que puede parecer muy gracioso, tiene un mensaje muy interesante, y es que la primera humanidad, fuera cual fuera, animales en este caso para los mayas, no adoraban a los dioses, y eso es un punto en común en todas las tradiciones. No tienen religión, no adoran a ningún dios, eso es algo recurrente, y eso es porque el hombre en aquella época, en aquella primera humanidad, no necesita de dioses, es porque es igual a ellos. Así se establece en las tradiciones, así lo podemos observar. Los hombres interactúan con los dioses de igual a igual. Los antropólogos Dagala y Zengu recogen la leyenda de los Hadza. Los Hadza es una tribu de Tanzania, y estos antropólogos piensan que sus leyendas se remontan a 40.000 años atrás. Es decir, tan potente ha sido esa tradición oral al estar tan aislada del resto del mundo. Respecto a la primera edad, los Hadza la llaman a la gente que habitaba allí, la llaman los Gelanebe, que significan los antepasados. Y dicen que no tenían herramientas ni fuego porque la tierra era demasiado húmeda. Dicen también que cazaban mirando fijamente a los animales y estos caían muertos. Imaginaros el poder mental de aquellos hombres 4 veces superiores a nosotros, la energía psíquica, que se conectaban unos a otros, que no hablaban y que no tenían ni dioses o eran iguales a ellos. Dicen también que no tenían armas, efectivamente, ¿para qué la iban a necesitar? Y dicen que eran gigantes peludos. Dormían bajo árboles porque no construían casas. Efectivamente, era una eterna primavera, como sabemos, y no necesitaban casas. Por lo tanto, no podemos asimilar a esa edad ningún tipo de construcción parecida a lo que nosotros pensamos que es una construcción. Eran gigantes peludos. Imagínate que esos gigantes han permanecido cambiando de tamaño, reduciendo de tamaño, pero es una especie, que en este caso es la que estaría en Tanzania, que ha continuado hasta casi nuestra era. El amigo de Gilgamesh, Gilgamesh era un gigante y se hace amigo de un gigante de su misma estatura, pero peludo, y al final se hacen íntimos amigos. Mirad ahora Hesíodo en su obra Trabajos y Días, no la tengo aquí, pero tengo los apuntes. En la época de Cronos, en esa primera edad, en la edad de oro, vivían como dioses, con el corazón libre de preocupaciones, sin fatigas ni miseria. No se cernía sobre ellos la vejez despreciable, sino que, siempre con igual vitalidad, en piernas y brazos, se recreaban con fiestas, ajeno a cualquier clase de males. Morían
como sumidos en un sueño. Estamos hablando de una sociedad prácticamente que no envejecía. Unos seres superiores que vivían muchísimo más, tenían una longevidad superior a la nuestra, una longevidad que luego se irá deteriorando y disminuyendo, y en un planeta perfecto, en una armonía que así, de esta manera, la recuerdan los hombres ya de la cuarta edad como Hesíodo. Y esta colección de traducciones de tablillas sumerias de Noah Kramer es el que las traduce literalmente. Kramer hace una traducción literal y es honrado en el sentido de que si no sabe alguna palabra, pues pone los 3 puntitos entre corchetes. Los textos sumerios son muchísimos, no se han traducido todos. De hecho, hay muchísimas más tablillas sumerias por traducir que traducidas. Por lo tanto, cuando se traduce alguna, aparecen gigantes, Anunnakis, los cabezas negras, los Igigi, una serie de personajes, que si el diluvio, que si sequías por fuego, que no se pueden encuadrar, pero que siguiendo este esquema cronológico que estamos siguiendo nosotros, sí se podrían ubicar estos pasajes a veces tan oscuros, como por ejemplo este que voy a leer. Dice Enki, ¿dónde está en ese momento el navío celeste? Está hablando de un Vimana, una nave espacial. Está exactamente atracado en el santo, no se sabe que ahí falta una palabra, bien que los 50 gigantes de Eridu se apoderen de él. Ahí los dioses están dando órdenes a los gigantes. Por lo tanto, un texto, por ejemplo, por poner un ejemplo como este, lo podríamos situar en esa primera edad, pero ya al final de la edad. Están esos hombres que son gigantes, esos gigantes están a las órdenes de los dioses. Ya no son iguales. Ahora, al cabo de los milenios, el hombre ha perdido ya parte de sus facultades, pero los dioses primigenios no. Y entonces los gigantes se vuelven a las órdenes de los dioses.